a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro viaje por la maravillosa Sicilia. Hoy continuamos nuestra aventura en esta increíble isla, explorando lugares que te dejarán sin aliento. Si crees que lo has visto todo, espera a ver lo que tenemos preparado. Desde las antiguas ruinas de Agrigento, pasando por la majestuosa Scala dei Turchi, hasta las joyas barrocas de Noto. Hoy nos sumergiremos en la historia, la cultura y la belleza natural de esta región única. Así que ajusta tu cinturón y prepárate para un viaje inolvidable. Comenzamos nuestra aventura de hoy en la ciudad de Agrigento, una ciudad que, aunque es más conocida por su impresionante patrimonio arqueológico, también ofrece un ambiente encantador y auténtico que merece la pena explorar, con sus callejuelas empedradas, plazas llenas de historia y vistas panorámicas al mar. Agrigento es una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan de una manera única. ¿Tú estás seguro que vamos bien? Ay, empezamos con las escaleritas. No. Aquí está el mar. Más escaleras. Y eso que acabamos de empezar. Bueno. Son 5 minutos, pero son 5 minutos duros. Es importante mencionar que algunas zonas de Agrigento, especialmente fuera del casco histórico, pueden dar una primera impresión un poco menos favorable debido a su aspecto más descuidado y sucio. A pesar de esto, no nos sentimos inseguros en ningún momento durante nuestra visita. Es cierto que fuera del centro histórico, la ciudad muestra un lado más deteriorado, pero bueno, será parte del carácter único de Agrigento. Aunque la estética pueda no ser la mejor en algunas áreas, la seguridad no fue ningún problema. Ya cambia la cosa. Se nubló. Un pedacito ahí feo. Bueno, es un barrio ahí. Pasear por el centro histórico es una experiencia en sí misma. Aquí puedes detenerte en una de las miles cafeterías locales, probar un canolo siciliano recién hecho y disfrutar del ritmo relajado de la vida cotidiana siciliana. Que su perrito con boca, ¿cómo se llama lo de la boca? Bozal. Bozal, tiene que ponerle bozal. Y recojan sus caquitas, porque hemos visto bastante, pero eso ya, el perro no puede recoger sus cacas, ¿no? Es el centro de la ciudad. Un dato curioso sobre Agrigento es que la ciudad fue originalmente fundada en el año 580 a.C. por colonos griegos provenientes de las islas de Roda y Creta, quienes la llamaron Ácragas. Bajo el nombre de Ácragas, la ciudad se convirtió en una de las más importantes y prósperas de la Magna Grecia, el nombre dado a las colonias griegas en el sur de Italia y Sicilia. Ah, qué linda. Mira, la arquitectura aquí es diferente, ¿ah? Sí, claro. ¡Ay, qué bonito! En su apogeo, Ácragas era conocida como la ciudad más bella de los mortales por el poeta griego Píndaro, debido a su riqueza, cultura y la impresionante arquitectura de sus templos. Este esplendor aún es evidente en el famoso Valle de los Templos que ahora iremos a conocer, donde los restos de aquellos monumentos antiguos continúan fascinando a los visitantes de todo el mundo. Claro. Dime. ¿Dónde estamos, mi amor? Uy, ahora mismo estamos en el Valle de los Templos de Agrigento. Respira porque subimos una escalera corriendo. Corriendo.
Y por supuesto no podemos hablar de Agrigento sin mencionar su joya más famosa, el Valle de los Templos. Este impresionante parque arqueológico es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y alberga algunos de los templos griegos mejores conservados fuera de Grecia. Otra recomendación que les damos si vienen a Agrigento, en la descripción de este video les dejamos un hotel que está 5 de 5. En cuanto a nuestra estancia, nos alojamos en un hotel que se encuentra a solo 5 minutos caminando del centro histórico de la ciudad. Podemos recomendarlo a ojos cerrados. El lugar estaba bastante limpio y el servicio fue excepcional, con una atención al detalle como en pocos lugares. Realmente hizo que nuestra experiencia en Agrigento fuera aún más agradable. A ver si se puede ver. Oh, sí. Ahí abajo hay como moneditas y eso. ¿Ves? Estos son árboles de almendra. Sí, son los perritos que viven aquí, sí. Hola. 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 ¿Estás cansado? Estabas por la noche, estabas jugando, ¿eh? Ven. Cuco. Hay dos perritos, ¿eh? Y anoche lo vimos por la calle. Qué lindo. Qué lindo, Pipo. Sí, ellos viven aquí. Me imagino que lo alimenten aquí mismo, porque están bien alimentaditos, no se ven flacos ni nada. Bien alimentaditos. Y este lo vimos por la calle anoche, cuando estábamos aquí. Lo vimos correteando por la calle. Está bien, está cansado. Claro, este es el que vimos anoche. Yo creo que sí. Por la calle. Casi me hace llorar Bueno, se porque- parece. A lo mejor no, porque el otro era más peludito. Esa es chica, ¿no? Chico, sí. El otro es chico. Pero se ven bien alimentados. Estos son de Sí, aquí. yo creo que viven acá ellos. Sí. Yo dije, lo vi una noche. Este ángel caído que ven en pantalla es una escultura moderna que se ha convertido en un símbolo icónico del sitio arqueológico, creada por el escultor polaco Igor Mitoraj, nacido en Alemania, que esta obra fue instalada en el año de 2011 como parte de una exposición temporal. Pero debido a su impacto visual y su integración con el entorno, se decidió que permaneciera de forma permanente. A diferencia de las representaciones tradicionales de Ícaro, donde se le muestra en pleno vuelo o cayendo dramáticamente del cielo, Mitoraj lo representa ya en el suelo, herido y vulnerable, con un cuerpo parcialmente roto. Esto evoca un sentimiento de caída, fracaso y las consecuencias de la ambición desmedida. En el ala de la escultura del Ícaro caído de Igor Mitoraj se encuentra una figura en relieve que representa un rostro humano. Este detalle es característico del estilo de Mitoraj, quien a menudo incorporaba elementos faciales fragmentados en sus obras. El rostro en el ala del Ícaro podría simbolizar la humanidad o la dualidad en el mito y la realidad, destacando la conexión entre la figura mitológica y la experiencia humana universal de la caída y el sufrimiento. Es todo en bronce. Ahí se. La escultura de Ícaro caído es monumental, hecha de bronce con una longitud de aproximadamente 8 metros que representa a Ícaro, un personaje de la mitología griega conocido por su vuelo cerca del sol con alas hechas de cera y plumas. El Templo de la Concordia es sin duda la estrella del lugar, destacando por su estado de conservación excepcional. Aquí, caminando entre antiguos monumentos, uno puede imaginarse cómo era la vida en la antigua Akragas, cómo se llamaba esta ciudad en tiempos de Magna Grecia. Si tienes la oportunidad, visita este lugar al atardecer. La luz dorada del sol cayendo sobre los templos crea una atmósfera mágica que no olvidarás fácilmente. Definitivamente, Agrigento es una parada obligatoria para cualquier amante de la historia. Es cómica.
Esas son las cabritas que estaban allá arriba cuando fuimos, ¿te acuerdas? Oh, que Mira las bolitas en el suelo. Sí, y los cuernos, qué lindos. Sí, está muy bonita. Sí, sí. Mira aquella que grande tiene los cuernos. Sí, sí. Qué chistosa. Me. Ah, mira, tiras un buen pez. Una chiquitica, ¿eh? ¿Cómo le nacen los cuernos así enrolladitos ya, no? Está haciendo pipí. Fantastic Photoshop. El Valle de los Templos no solo es un sitio arqueológico, también es un paisaje natural de una belleza impresionante. Rodeado de olivares y almendros, el valle cambia de aspecto con las estaciones, ofreciendo una paleta de colores que va desde el verde vibrante de la primavera hasta los tonos dorados del verano. El entorno natural juega un papel crucial en la experiencia del visitante, proporcionando un telón de fondo que realza la majestuosidad de los templos. Lugares así donde guardan comida. Pero mira, tienen unas escaleras para abajo. Quiere decir. O animales que tenían aquí guardados. ¿Sí? Y aquí está la ciudad de Agrigento, que es toda la ciudad. Ya se ve una ciudad más moderna. Bueno, yo diría que no es tan moderna, pero comparado con lo que hemos visto aquí, es mucho más moderna que estos templos que estamos viendo. Ahí arriba está el cementerio. Es un cementerio bastante, tiene unas pequeñas capillitas en el cementerio. Sí. No, este valle está muy bonito. Y estas son ruinas también, que después le estaremos dando la información de esto aquí. Tenemos que coger la información de esto que todavía no sabemos. Ah, mira, ahí abajo lo dice, Caro. Hay que bajar por el otro lado. Sí, hay que bajar para coger la información. Ah, sí, mira, ahí es donde se refugiaban. Esta era la cueva. Aquí vivían. Y aquí es donde almacenaban agua. Y aquí también eran como pequeñas habitaciones. No puedo imaginar, porque no lo expliqué con ningún lado, pero por la foto que vimos, había gente que estaba así, todos sentados. Seguro estaban cocinando, ¿no? Haciendo cosas, cocinando. O preparando. Y aquí tenían como agua y comidas. Y estaban como todos reunidos en familia, así en la foto que vimos. En cuevitas así. Sí, imagino que aquí se refugiaban de cuando Del había frío. más tiempo, el frío. Del frío, porque aquí, por ejemplo, la temperatura está perfecta ahora mismo. Sí, pero aquí baja la temperatura también. Si no digo, pero en invierno el frío los puede recoger de la lluvia, la nieve. No, y en el calor, cuando el calor está fuerte en el verano, aquí se mantiene Está fresco. riquísimo aquí. Y se mantiene fresco. Sí, sí. Entonces yo los veía todos así, Agachado. sentados en el suelo. Bueno, puede ser que esa es la foto, la representación que tienen. Ya, por eso yo estoy haciendo lo mismo, representando la foto que vi. Lo que pasa es que me falta más gente acá. Ya. Pero bueno. Tremendas piedras, ¿miras? Y eso es lo que queda de los templos. Inmensas las piedras, ¿miras? Sí, claro, esto se cayó. Aquí han habido terremotos. En tu visita al Valle de los Templos podrás contemplar el templo de Heracles, también conocido como el templo de Hércules, y es uno de los más antiguos del valle, datando del siglo VI a.C. Después se los ponemos por la noche, que iluminado es muy bonito. Ayer lo vimos iluminado. Sí, precioso. Este templo dórico dedicado al héroe mitológico Hércules tenía originalmente 38 columnas, de las cuales solamente 8 quedan en pie. ¿Qué sucede por la noche? A mí me gusta el color del cielo hoy porque como pone los colores, le da más contraste a los colores. Se ve increíble. Sí, yo creo que aquí eran los graneros donde tenían a toda la gente, los animales y las... Me imagino. Bueno, aquí vivían la gente, era un complejo completo de... Monumental del santuario de Zeus. Ah, mira eso. Es de la época griega y fue usado hasta el siglo IV antes de Jesucristo. Oye, pues. ¿Y esto qué es, mi amor? Bronce, ¿no? Sí.
Y aquí estaba la gente dormida, así como así. Sí, eran como habitaciones. Ah, interesante. Para visitar el Valle de los Templos te recomendaría reservar al menos de 2 a 3 horas. De esta manera podrás disfrutar plenamente de los templos y de las vistas panorámicas del sitio. La entrada vale 12 euros por persona y si quieren un audioguía también lo tienen en diferentes idiomas. La entrada al parque tiene un costo de aproximadamente 15 euros por persona, pero esto puede cambiar dependiendo el mes que tú visites. Si deseas obtener más información o comprar tus entradas con anticipación, puedes visitar el sitio web de la página del parque. Bueno, hay bastante ruinas, ¿eh, Caro? Sí, el parque. Nada, es fácil. Fácil, 2 horas tranquilo lo puedes hacer. Es ir muy lento, te puedes demorar 3 horas aquí, va. Pero en 2 horas lo puedes hacer fácil, sin apuro. No, tremendas masivas las piedras. Sí, las piedras son masivas, son inmensas. Inmenso. Sí. Estamos tocando el tiempo, mira, vamos a tocar el tiempo, ¿eh? Siglos de historia. Mientras tú tocas el tiempo, yo toco las almendras. Uy, como hay almendra aquí, Caro. Está lleno de almendras. Dice que esas no se comen, que son unas marroncitas. Hacia ahí una, creo. ¡Auch! Esas de ahí. Ay, no sabía. Ah, bonita, tienen pelito. ¿No habías visto alguna vez las almendras así? No, Yo primera vez. tampoco. Pero mira los pelitos que tienen, ¿eh? Ya, yo nunca las había visto. Yo tampoco las veo. Ay, son suavecitas, Sí. es como, ¿cómo decir? Como Gamuza. esa misma. Aquí están todas las ruinas de los templos. Era una ciudad bastante grande. Una hamburguesa. Porque yo necesitaba carne. ¿Y esto qué era, Caro? Ah, yo sé lo que es esto, Caro. Esto es lo que aguanta las columnas del edificio. Ve, lo tenían como... Ve, esos son los 2 brazos arriba. Y eso ha aguantado las columnas. Es un hombre hecho piedra. Mira los pies ahí. Ahí están los pies. Y atrás las manos. Ahí tú ves mira, la parte de las 2 piernas completamente, la cabeza. Y entonces los brazos, Están acá. eso estaba levantado y eso aguantaba, me imagino que Estos son los brazos. otras columnas, sí, esos son los brazos. Y ¿no lo ves parejo arriba? Sí. Esto estaba aguantando algún edificio o algo. Los telamones, también conocidos como atlantes, son figuras escultóricas colosales que se utilizaban en la arquitectura para servir como soportes estructurales, similar a como las columnas sostienen el peso de un edificio. Estas estatuas, que representaban figuras masculinas, se esculpían generalmente en una posición de esfuerzo, como si estuvieran cargando una gran carga sobre sus hombros. En el caso del templo de Zeus olímpico, aquí en Agrigento, los telamones medían aproximadamente 8 metros de altura. No, claro, la gente que se suscríbanse abajo. Gracias por el apoyo de todo el mundo, gracias por estar ahí, ver nuestros vídeos. Los telamones del templo de Zeus olímpico son un ejemplo extraordinario de cómo los antiguos griegos combinaban la funcionalidad arquitectónica con el simbolismo cultural y artístico. Estas figuras colosales no solo sostenían físicamente el templo, sino que también representaban la fuerza y el poder de la civilización griega, capaz de someter a sus enemigos y de reflejar esa victoria en su arquitectura. Nos gusta ir a diferentes partes del mundo, nos gusta conocer, nos gusta aprender de los demás y creo que esto nos enriquece cantidad, Caro, ¿eh? Sí. Yo pienso que un viaje te enriquece, ya sea que sea corto, largo, lo que sea, te enriquece porque cuando vas a un lugar que nunca has ido, yo por ejemplo en este viaje he aprendido muchísimas cosas y he visto cosas que nunca antes las había visto. Hoy conocimos una persona, vaya, increíble, la señora esa era increíble. Ya, conoces personas de todo el mundo, de una. Conocí un árbol de almendra que nunca lo había visto en mi vida. Estos templos, nunca en mi vida hubiese imaginado que eso existía. Soy muy chiquita para lo que hay en el mundo. Y nosotros somos gente, nosotros no somos millonarios ni nada, somos gente que trabajamos todos los días, igual que todos prácticamente. Y hacemos el esfuerzo ahí para reunir y para poder visitar diferentes lugares, lo que nos gusta. Exacto, y en cada viaje te llevas una experiencia, un enriquecimiento y sobre todo un aprendizaje. No, el mensaje que quiero decir es que se nos va la vida rápido. No se preocupen por las cosas pequeñas. Ok, vean la vida diferente. Y la ciudad. Y un puente inmenso de atrás, ¿eh? Sí, creo que lo pasamos ayer ese puente. Sí, ese lo pasamos. Que era el puente. Esto es inmenso aquí. Es muy grande. Mira todas las ruinas que hay, mira. Wow.
Yo creo que la mejor manera de poder comprender el parque es que aunque se compren el libro o un audioguía. Entrada con audioguía. Sí, yo creo que sí. Sí. No, y el parque está bien accesible todo. Lo único que tienen cerrado yo diría que es los templos. Es normal, porque imagínate, si todo el mundo está caminando por los templos, lo van a destruir. No, y tienen que protegerlo. Últimamente hay gente que están garabateando los templos también. A mí me encanta el arte urbano, pero A ver, un garabato una cosa es el no es arte. urbano y otra cosa es el garabato que escribe en una letra en cualquier sitio. Ya, eso. Esta es la entrada al templo y esta es la estatua que vemos acostada ahora mismo. Está de pie. Y esto era acá. Nosotros le hemos dado la vuelta a la isla y en el lugar donde más franceses hemos visto ha sido aquí en la zona de Agrigento. Sí, bastante. Aquí hay bastantes franceses. Mira, esos son los... ¿Cuál, mamá? Por fin, encontraste? esos son los... Mira, el pistacho. ¿Está el pistacho? ¿Estás segura, Caro? Ay, no sé, la mujer me dijo que eran por acá los ¿Y árboles. por qué no investigas con el...? A mí me gusta viajar por muchas razones. Una de ellas es que me gustan los idiomas. Y la mejor manera de aprender idiomas es viajando. Sí, aquí hemos practicado italiano. Todavía he aprendido bastante italiano. Qué rico huele aquí. ¿Qué has aprendido de italiano? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por cuál? No, eso es francés. No, Ay, eso es como francés. ¿En italiano? Sí. Eso es todo. No. ¿Qué has aprendido? Buongiorno. ¿Y qué más? Espeta. Espeta, ¿no? Y ¿Qué cosa, mi amor? Me estás tratando de decir algo, pero no lo entiendo. la segunda. Ah, después. Ay, se me olvidó cómo decir después. Dopo. Y hemos practicado, bueno, inglés, bueno, sabemos, ¿no? Pero nos hemos encontrado con alemanes, con franceses, con portugueses, con... De todo aquí. Y de todos aprendemos un poquito. Mira, hay una escuela francesa, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales me gusta viajar. Y antes de continuar, si te está gustando este viaje por Sicilia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Y así serás el primero en enterarte de nuestros próximos episodios. ¿Cómo se llama? ¿Escala? Escala de Turquía. Escala de Turquía. Ahora le enseñamos lo que es. Escala de Turquía. No estamos seguros. Pero les va a sorprender. 100%. Deja que vean esto. Se llama, mira, ahí está. Escala de Turquía. Turchi. Turquía. Ah, es Turqui porque es en italiano, ¿no? Sí. A solo unos kilómetros de Agrigento encontramos uno de los paisajes más impresionantes de Sicilia, la Scala dei Turchi. Esta maravilla natural es una formación rocosa de piedra caliza blanca que se levanta abruptamente desde el mar. Su nombre, que significa escalera de los turcos, proviene de las antiguas leyendas que cuentan cómo los piratas turcos utilizaban estas rocas como refugio. Lo que hace única la Scala dei Turchi es su blancura deslumbrante que contrasta de manera espectacular con el azul profundo del Mediterráneo. Es un lugar perfecto para relajarse, tomar el sol y por supuesto capturar unas fotos increíbles para tu Instagram. Ahí estamos, mira que pedazo de piedra tan sí. grande. Y todo es de grande. limestone. Inmensa. Bueno, logramos, llegamos hasta aquí. La naturaleza es muy grande. Bien bonito. Es impresionante, tremenda piedra.
hacia Noto. Y está muy buena la carretera Sí. y gratis. Ya, sí, es gratis completamente. Ya pasamos Siracusa, pero la carretera va increíble, súper buena. Súper buena. Sí. Ya Sí. están preparando. Están preparando para cobrar, claro. Sí, ahora Pero mismo bueno, no importa que cobren, si la carretera está bien, no importa. vale la pena. Sí, todavía están haciendo ya las casetas, ¿viste? Ujú. Después de disfrutar de la naturaleza, nos dirigimos a Noto, una de las joyas barrocas de Sicilia. Esta pequeña ciudad es famosa por su impresionante arquitectura, resultado de la reconstrucción casi total después del devastador terremoto de 1693. Noto es conocida como la capital del barroco, por una buena razón. Cada calle y cada plaza están llenas de detalles ornamentales y edificios magníficos. Bueno, y la ciudad de Noto se encuentra que a unos 40 minutos ¿De de dónde? Catania. Sí, 40-45 minutos. O unos Cerquita. 40-45 minutos Cerquita. en carro de la ciudad de Catania. Pero si no tienen carro, también pueden venir en bus. Sí, exacto. Todo ahí, la plaza está. Wow, divina. Qué bonito. Muy bonita. La Catedral de Noto es quizás el edificio más emblemático de la ciudad, con su imponente fachada y su rica historia. Pasear por el Corso Vittorio Emanuele, la calle principal, es como caminar en un museo al aire libre. Aquí el barroco siciliano se muestra en su máxima expresión, con sus balcones elaborados y fachadas doradas que brillan al sol. La ciudad de Noto es una ciudad muy bonita, es una ciudad preciosa que se encuentra en la costa suroeste de Sicilia y es conocida por su impresionante arquitectura barroca, pero después de un terremoto en el año de 1693 fue destruida en su totalidad. Un Fiat 500 chiquitito yo y quería viejito. Sí, siento que es típico italiano y que si vienes a Italia tienes que conducir en eso. Sí, es chiquitito. Sí. Como un vinil. Ay, pensé que era una pintura. Está bonito igual. Mira, estos son los carritos chiquiticos, se llaman Piaggio. Súper chiquitito. Sí, mira por dentro. Es una moto en sí. Ah, de eso me hace falta uno. Y tiene, por lo menos en estas callecitas es perfecto. Mira, es una moto adentro. Y caben 2 personas, ¿no? Sí. ¿Cabe una persona adelante? 2, creo. ¿Dos, tú crees? Sí. Perfectamente. Tú y yo caben. Es chiquitito, ¿eh? Pero bueno, ahí puedes cargar cosas y traerlas en estas callecitas pequeñitas. Está muy bonita la ciudad. Sí, la ciudad está muy bonita. Y tiene un montón de callejones. Sí, tranquilito aquí. Pero mira, una cosa que he visto en esta ciudad es que, mira, todo está bien arregladito. Sí. Que hay algunas ciudades aquí que están un poquito abandonadas. Sí, pero esta está bien. Esta está muy bien. Esta la tienen bien y limpiecita. Aquí no se ve basura en ningún lado. No, está muy bonita. Eso también. Siempre, en muchos lugares hay que parar el tráfico para ir en marcha atrás. Sí. Eso es lo que tuvimos que hacer en el hotel nosotros. So, ya no hay... Si quieres conocer Noto, no te preocupes por el tiempo ni el esfuerzo en esta encantadora ciudad. No necesitas pasar horas explorando para disfrutar de su belleza. Si no eres fan de caminar mucho, hay una solución genial. Puedes tomar la locomotora turística que te llevará en un recorrido cómodo y divertido por el centro histórico de Noto. En mi opinión, la locomotora turística de Noto es una opción perfecta para quienes viajan con bebés o con niños que ya están cansados, pero los adultos quieren seguir explorando la ciudad. Sin embargo, si tus piernas están en buenas condiciones, la locomotora puede no ser la mejor opción. La forma más enriquecedora de conocer Noto es a pie. Caminando podrás descubrir todos los detalles y rincones que hacen de esta ciudad una joya única. Además, recorrer Noto a pie no te tomará más de medio día, permitiéndote disfrutar plenamente de su encanto barroco sin perderte nada.
Aunque Noto no es el lugar de origen del cannolo, esta ciudad es igualmente famosa por ofrecer algunos de los mejores cannoli que podrás encontrar en Sicilia. Entre las joyas culinarias de Noto destaca la legendaria Café Sicilia, un lugar que no puedes dejar de visitar si eres amante de los postres sicilianos. Pero todo esto te lo mostraré con más detalle en un video exclusivo sobre la comida siciliana. Ahí podrás descubrir no solo los famosos cannoli de Noto y la magia de Café Sicilia, sino también otras delicias que hacen de Sicilia un paraíso para los amantes de la buena mesa. No te lo pierdas. Finalmente llegamos a Siracusa. Nuestra intención era dedicarle al menos un día completo a esta fascinante ciudad. Sin embargo, cuando llegamos la noche anterior descubrimos que el pronóstico del tiempo para el día siguiente predecía lluvia durante todo el día. Así que decidimos ajustar nuestros planes y dedicarle solamente mediodía a esta ciudad y después regresar a la ciudad donde se encuentra el volcán Etna. Durante nuestra breve visita pudimos apreciar que Siracusa es una ciudad realmente bonita. A pesar del poco tiempo que pasamos ahí, disfrutamos del encanto de sus calles y del ambiente histórico que ofrece. Si tienes la oportunidad de pasar más tiempo aquí, te recomendamos hacerlo. Definitivamente es un lugar que vale la pena explorar. Claro. Y luego aquí en plena calle tienen agua. E non si paga. No se paga. ¿Es gratis? No, Es gratis. Sì. Ah. Buen servicio. Frizzante però si paga. La frisante se paga. Sì, 4 centesimi. Sí, por el gasto de electricidad. No, questo no. Ah, perfecto. Fantástico. Gracias. Bueno, y aquí pueden llenar agua y es gratis. Esta es de pago, pero me imagino que no es mucho. Ya. Aquí tiene sándwich. Ah, está muy bien. ¿Hasta qué hora? Fino all'1 siamo qua. Notte. ¿Bolsa? 10 euros la bolsa de pistachos. My goodness, esta no la puedo llevar en el avión. No. Nuestra última cena en Sicilia. ¿Cómo está? Delicioso, mira. Pulpito. Y esa es una ensalada de naranja Oh. con olivas, cebolla. Y normalmente lleva anchoas, pero a mí no me gustan. Si visitas Siracusa, te recomendamos encarecidamente el restaurante La Lenza. No es publicidad pagada. La comida es deliciosa y la atención es de primera categoría. Un verdadero 10 de 10. Si no estás seguro de qué elegir del menú, pregunta por Carlota. Ella te ayudará a descubrir las mejores recomendaciones y te asegurará una experiencia gastronómica memorable. No te lo pierdas. Está muy bonito iluminado por la Pero noche. mira qué limpio lo tienen. Muy bonito. Esto es una ciudad limpia. No, esta es, mira, esta es la tercera ciudad que hemos encontrado impecable. Limpita. Vaya. No en todos lados es que se ve. No. Yo creo que hay lugares que ya están mejorando. Esto está muy, muy bonito. Ahora está lloviendo un poquito, pero bueno, ya es de noche. No, pero casi ni se siente. Pero esta fuente, esta placita está muy bonita. Y así concluye nuestro episodio del día de hoy, explorando las maravillas de Sicilia desde Agrigento hasta Siracusa. ¿Cuál de estos destinos te gustaría visitar más? Cuéntame si has probado alguna vez los cannoli en Noto. Déjame tu opinión en los comentarios y me encantaría saber tu experiencia si has visitado Sicilia. Y por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Sí, mira qué chulo. Sí, está muy bonito.